Muy buenas noches, Dios les bendiga, les saluda su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y Josué Moret. Y le damos la bienvenida a su programa Bastión y a aquellos que se van conectando en esta noche donde vamos a estar compartiendo palabra de edificación. Y si eres una persona que te conectas por primera vez a este programa Bastión, te damos la bienvenida y te decimos, ¿verdad?, que este programa está diseñado en forma de diálogo donde exponemos distintos tipos de temas de índole, ¿verdad?, de diferentes temas de actualidad, temas espirituales, temas para edificar, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, y lo traemos en forma de diálogo. Por eso cada lunes donde está el programa Bastión, vamos a encontrarnos con unos exponentes. Y le llamamos exponentes no solamente porque exponen un tema, sino también porque esta palabra, ¿verdad?, la van a exponenciar, la van a hacer para que nosotros podamos, la van a llevar de una manera en que nosotros podamos reflexionar, podamos ser edificados, ¿verdad? Y confronte nuestra vida y podamos de alguna manera u otra traer la conciencia y reflexionar sobre aquello o ese tema que se expone. Y esta noche no es la excepción, así que le vamos dando la bienvenida a cada uno de los que se va conectando en su programa Bastión por Radio y TV Justicia Puerto Rico, la emisora que puedes ver. Así que estamos aquí y se están conectando en las diferentes plataformas y vamos así a dar comienzo a este programa con el tema de hoy. Y el tema de hoy es una pregunta. El tema de hoy es una pregunta. Dice, ¿hay un precio? ¿Hay un precio? A lo largo ¿verdad?, de los años hemos escuchado frases como que hay que pagar el precio. Si quieres más de Dios, tienes que pagar un precio. Y hay muchas personas, especialmente los nuevos creyentes, que han entendido esta expresión como si la salvación tuviera un costo humano, como si hubiese algo que nosotros pudiéramos hacer o ofrecer para comprar el favor de Dios. Y entonces surge la pregunta que titula nuestro programa: ¿hay un precio? En un programa anterior que se llamaba Salvación 101, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de cómo tenemos la salvación, ya que esta pregunta de hay un precio a veces se asocia con la salvación, a veces se asocia con los dones, a veces se asocia con los milagros, ¿verdad? Pero vamos a ver poco a poco, ¿verdad?, cómo vemos esto. No sé si usted ha escuchado esta frase anteriormente o esta pregunta acerca de que hay que pagar un precio y en qué ámbito, ¿verdad?, de la vida de creyente usted la ha escuchado. Pero particularmente nosotros la vamos a traer dentro de este tema, ¿verdad? Vamos a traerlo desde un enfoque particular que vamos a estar desglosando dentro, ¿verdad?, en los próximos momentos. Así que vamos a entrar en materia de este tema de hoy. Y una de las preguntas que hicimos es, ¿hay que pagar un precio? ¿Será el de la salvación? Según Salvación 101, nosotros ya hablamos algo de eso, pero vamos a darle como un refresh. De hecho, y abundando sobre el asunto, yo diría que si la persona de una forma u otra ha estado relacionada con lo que es la vida cristiana y lleva tiempo en ello, de seguro escucho esa frase. Antes era muy común ver dentro de los círculos cristianos de que esta palabra se usara mucho. O sea, tú llegabas a la iglesia y tenías cierto tiempo en la iglesia y tarde o temprano te ibas a encontrar con esa frase: no, tienes que pagar el precio. Y con esa expresión la gente, algunos pues tergiversaban las cosas y entonces caían en lo que queremos definir para que la gente tenga claro de que cuando hablamos de pagar un precio no es la salvación, porque ya la salvación, primero que no la podemos comprar, y si pudiéramos hacerlo, si la salvación se vendiera y pudiéramos, o sea, no tendríamos la capacidad para nosotros poder ni tan siquiera, yo diría que es como tú compras una propiedad y tú sabes que la propiedad te la financian y entonces tú pagas los intereses más el principal, pero nosotros no pagaríamos ni los intereses, o sea que nunca pagaríamos el principal, estaríamos años y siglos pagando, pero como es tan y tan costosa la salvación, o sea, no podemos nosotros
por así decirlo, pagar el precio de ella. O sea que la salvación, ya sabemos que no estamos hablando aquí cuando dice hay un precio. Sí, la salvación tuvo un precio y ese precio ya fue pagado. No fue pagado por nosotros porque, como bien dice mi hermano More, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad para ¿verdad? Pagar por el precio ni los nuestros propios y mucho menos, ¿verdad? El de las otras personas. O sea que la salvación, ¿verdad? No se gana, ¿verdad? Por las buenas obras, y no nos premian por salvación, hacer buenas obras. No es lo que nos salva, sino que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Y esa es la parte. En cuanto también a merecerlo, ¿verdad? No la merecemos por la parte ni moral, ni ideológica, ni méritos humanos, ¿verdad? Los méritos nuestros no son los que hace que nosotros seamos salvos. Y la Biblia es clara dentro de esto acerca de la salvación. Y es cuando leemos que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Y entonces, si es un regalo, es un don, quiere decir que sí tiene valor, tiene precio, pero ese precio no fue pagado por nosotros. Fue pagado a través de la sangre de Jesucristo, el que haber sido comprado por precio, ¿verdad? Habrá la palabra en 1 Corintios 6:20, y ese precio fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Entonces, ¿verdad? ¿De dónde sale entonces la frase de pagar el precio? Y aquí es donde a veces ocurre la confusión. Y cuando en la iglesia se habla de pagar el precio, no se está hablando de pagar el precio de la salvación, pero sí se habla cosas que tienen que ver acerca de la consagración, ¿verdad? Tampoco debemos confundirla con la santificación, aunque algunos términos la utilizan indistintamente. Y aquí podemos quizás abundar un poquito más, porque cuando se habla de santificación, sabemos que somos santos a través también de Jesucristo. Nosotros no podemos tampoco decir que somos santos por mérito propio, por cuenta propia, sino que viene una santificación, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesucristo y lo que hizo en nosotros, aunque hay varios aspectos, ¿verdad? La santificación tiene varios aspectos. Hay uno que tiene que ver con la obra de Dios, hay una parte que es progresiva y hay una parte que es final, ¿verdad? Por lo menos hay algunos teólogos que hacen esa salvedad. Sí, de hecho, dentro del vocabulario que se utiliza en la teología, pues se habla de tanto de la salvación como de la santificación, algo instantáneo y algo progresivo. Una es desde un punto de vista posicional, otra es de que hay una obra continua en nosotros y que cumplirá su término pleno con lo que Dios ha establecido, al punto que la palabra establece que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto me da a entender que todo lo que involucra mi vida, ya sea la consagración, la santificación, hay algo progresivo, pero hay algo también posicional, porque si ahora mismo Cristo viniera, yo estoy seguro que no estoy pleno, no estoy completo, no soy perfecto, pero tengo la seguridad de que si Él llegara hoy a buscarme, me voy con Él. ¿Por qué? Porque ya tengo una posición. Y dentro de esa posición crecemos en ella. Por eso se habla de algo instantáneo y de algo progresivo. Haciendo referencia a lo que es la santificación y la consagración, si nos fuéramos a lo que es el origen de las palabras, casi son sinónimos. Ahora, con el paso del tiempo, pues el idioma evoluciona, y no solo evoluciona, sino que también nosotros mismos le podemos dar una connotación distinta aún a las palabras. Y dentro de los círculos, por así decirlo, dentro de algunos círculos inclusive lo utilizan las dos. ¿No has escuchado el término sacrosanto? Y ahí lo que estás utilizando es la palabra consagración y santificación, ambas unidas. Lo que te da a entender, pues espérate, pues no puede ser enteramente iguales, porque si no las usaría dos veces. Y es que a veces hay cosas que cuando hablamos de santificación, pudiéramos decir, pues es la obra que hace Dios en alguien. Y cuando hablamos de consagración, pudiera ser inclusive hasta los objetos. Hay gente que hace la distinción como que la santificación es a la persona, la consagración es a los objetos. Ok.
O sea que, pero las dos tienen que ver con un tipo de separación, De ¿verdad? separación, correcto. De exclusividad, ¿verdad? Cuando se habla de santificación, lo que es santo no es otra cosa de separar algo para exclusivamente, tiene que ver con lo sagrado, con lo divino, con Dios, ¿verdad? Esos elementos son los que están envueltos, ¿verdad? Dentro de este vocabulario. Eso es así. Y de hecho a veces también nosotros utilizamos, por así decirlo, lo que es el lenguaje coloquial o figurativo, porque por ejemplo, cuando tú tienes algo que tiene mucho valor y quizás lo tienes en un estante, llega quizás un niño está jugando, cuidado, no lo toques, que eso es sagrado. Y no es que tenga un poder místico ni que sea lo más puro del mundo, es que tiene un valor para ti y lo denominas así. Entonces, cuando eso lo aplicamos a nosotros, o sea, la separación que Dios hace de nosotros, o sea, ya nos pone en una posición de que nos da un valor. ¿Por qué? Porque la salvación en sí tiene un valor, o sea, no tuvo un precio para nosotros, volvemos a reiterar eso, no es que nos costó a nosotros, pero eso no hace que sea gratis de que no tenga valor. O sea, para nosotros es gratis porque no la pagamos, pero alguien sí la pagó, y eso hace que sea sumamente valioso. Y como es sumamente valioso, pues entonces entra también el asunto este de lo progresivo. Y hacemos esa distinción entre el que la obra que hace el Espíritu Santo, que por eso se llama el Espíritu Santo, el Espíritu que santifica, esa es la obra que le pertenece a Él. Y cuando hablamos de consagración, entonces hablamos de algo de nosotros. Obviamente no alejados de Él, porque volvemos a hablar del asunto este de que no es por mi ideología, no es por mis méritos, no es por mis valores, o sea, es obra completa de Cristo. Ahora, dentro de esa obra completa de Cristo, hay cosas que yo hago dentro de esa obra. Que bien puede hacer que Dios siga obrando en mi vida o que yo entonces me eche para atrás y le restrinja. Y lo voy a dejar hasta ahí para no venir y añadir más elementos que vamos a ver más adelante. Para seguir entonces desarrollando el pasaje como tal. Significa, ¿verdad? Que entonces nosotros hablamos de esta parte, ¿verdad? Ya sabemos que entonces cuando dice que hay que pagar un precio, el precio de la salvación ya fue pagado, o sea, no corresponde hay un precio, sí, hubo un precio que Jesús pagó sobre la salvación. Ahora entramos entonces en esta palabrita, ¿verdad? Que es consagración, que como bien estamos hablando, estamos haciendo este contraste en lo que es la palabra consagración y la santificación, ¿verdad? Estamos por ahí para que vayamos entrando, ¿verdad? Estamos quizás en un tema un poquito que puede sonar más académico o teológico, pero es para que entendamos esos términos con lo que cada día escuchamos quizás en las diferentes iglesias, en congregaciones, pero que entendamos y nos familiaricemos a qué se refiere, ¿verdad? Cada una de estas palabras, que no son términos abstractos que están ahí que a veces no comprendemos, sino que, ¿verdad? La explicación que les estamos dando en esta noche es para que pueda tener más claridad de estos términos y ver, ¿verdad?, por dónde es que vamos a ir comiendo este tema. Hay un precio entonces, ¿verdad? Y si hablamos de la consagración, particularmente en esta noche queremos presentar la consagración como una respuesta voluntaria y consciente del creyente a la obra de Dios. Es el acto por el cual una persona que ya ha sido alcanzada por la gracia decide conscientemente e intencionalmente apartarse para Dios, rendir su voluntad y ordenar su vida conforme a lo que a Él le agrada. ¿Sabe? Ese es lo que nos estamos refiriendo a consagración, esa entrega voluntaria y consciente de nuestra vida, nuestro acto, todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Y quizás esto se oiga como que se cae de la mata. A lo mejor para muchos de nosotros dice, pues si es que eso se supone que lo haga todo creyente, pero en la realidad es que en la práctica no sucede. Muchas veces cuando comenzamos a mirarnos en el espejo primeramente de la palabra, ¿verdad? Porque a veces nos miramos en el espejo de algún ideal y a veces ahí tendemos a caer a veces en la justificación o si no en el que no lo merezco. Bueno, estamos trayendo un tema cuando decimos hay un precio, tenemos peligro de caer en un extremo o en otro. Traer este tema es como el acróbata que está caminando sobre la cuerda y tiene una vara, ¿verdad? Porque para un lado, puede caer en un extremo. Y un extremo puede ser donde decimos, no, ya Dios hizo todo, ya nosotros no tenemos que hacer nada, Él pagó el precio, ya estamos completos, ya estamos, no tenemos que hacer nada porque ya Él lo hizo todo.
y nosotros entonces despreocuparnos y Sí, no poner... es tomar esta vida relax, bien pasiva, pues la obra de Cristo es completa, pues no importa si yo hago o no hago, ya soy salvo, ya no hay que hacer más nada. Exacto, eso es, cuando tenemos este tema de hay un precio, pues ese es uno de los extremos, pero si nos vamos para el otro, si imagínate ese acróbata así con esa a veces usan una vara, ¿verdad? Van caminando por la cuerda y van haciendo una vara para hacer balance, pero entonces si se va para un lado, cae para el lado de que no tenemos que hacer nada, pero si entonces si me voy para el otro, Hay que hacer todo. hay que hacer todo, hay que hacer un montón de cosas para entonces merecer el favor de Dios o reclamarle a Dios algo porque yo estoy en su voluntad y ahora como yo estoy consagrándome, como estoy bien metido, ahora tengo que ver esto, tengo que ver los milagros, tengo que ver que me responde de la manera en que yo entiendo a cada petición, a cada oración. Porque me estoy sometiendo, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro, porque me estoy moviendo aquí, porque me estoy moviendo allá. No, y la palabra grave, porque estoy pagando el precio. Exacto, porque está pagando el precio. ¿Verdad? Un lado de extremo es como ya todo está pagado, en el otro lado estoy pagando. Wow, eso es terrible, por eso es que hay que tener cuidado porque estamos presentándote aquí un balance dentro de esta pregunta y que es el tema de esta noche. ¿Hay un precio? Bueno, hay un precio, pero hay un precio que fue pagado y a quien le toca también después pagar el de la consagración. Vamos a ver más adelante. Pero queremos enfatizar de que este tema que estamos trayendo no se basa, ¿verdad?, en una meritocracia. Meritocracia es, ¿verdad?, que es ese otro extremo donde el precio es por los méritos, por las cosas que yo he hecho y por todo lo que... Sí, ser recompensado por las cosas que hago. Pensar que estamos a la altura de Dios como para hacer ese tipo de negociaciones. Porque si yo pienso que por mis acciones yo voy a merecer algo, pues entonces puedo entrar en una posición de exigirle a Dios. Entonces si yo le exijo a Dios, o sea, ya dejé de ser hijo, ya de ser el siervo. O sea, estoy cambiando de una posición y pensar que por lo que puedo hacer, entonces yo puedo merecer algo, y como merezco algo por lo que hice, pues entonces estoy en posición de reclamar o de exigirlo y de decir, no, esto me tienen que dar esto porque yo me metí con Dios, porque yo me consagré, porque yo pagué el precio. Y ¿sabes? Tomando esa posición, esa actitud, nos estamos alejando completamente de lo que es el plan y de lo que es la visión de Dios para con nosotros. Si te acabas de conectar, estamos aquí en el programa Bastión por Radio y TV Justicia bajo el tema ¿hay un precio? Y ya hemos hablado de que cuando se habla de pagar el precio, no estamos hablando del precio de la salvación porque ese precio lo pagó Jesucristo. Ahora, cuando hablamos acerca de la consagración, ahí entonces se pone un poquito complicado, donde estamos hablando acerca de este balance, ¿verdad? Donde hablamos de que en un extremo muchos piensan, no tenemos que hacer nada porque ya todo está pagado, todo está hecho. Y en el otro extremo está el que dice, no, pues como me estoy pagando el precio, pues ahora es que debo ver. Y cuando hablamos de consagración, como vuelvo a ir para retomar, ¿verdad? Estamos hablando de esa respuesta voluntaria y consciente del creyente a la obra de Dios. Es la respuesta, no es un esfuerzo humano independiente de la gracia, sino una obediencia activa a lo que el Espíritu Santo ya estaba obrando internamente. Dios pone el querer y da la capacidad, pero no ejecuta la obediencia por nosotros. El Espíritu llama y convence y capacita, el creyente responde, se rinde y actúa. Esa es la parte, ¿verdad?, donde estamos enfatizando acerca de entonces, donde hay que pagar el precio. Ya estamos entonces, ya ha quedado la parte de la salvación, entiendo que la hemos discutido claramente. Ahora el de la consagración es el que estamos, ¿verdad?, aquí un poquito, ¿verdad?, estamos desmenuzando acerca de esta consagración, lo que es la consagración. Y cuando hablamos de la consagración, la consagración no nos salva, no nos hace más hijos de Dios, pero sí define nuestra profundidad espiritual. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio vivo no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y ahí por eso es que entonces nos presentamos ante la presencia
de nuestro Dios. Y cuando digo presentar nuestra presencia, es eso que ahí en ese mismo capítulo habla acerca de lo que es nuestro culto racional. ¿Sabe? Cuando habla de culto racional es que hacemos las cosas con entendimiento, no es que ya damos por sentado algo y hizo todo, sino que ponemos nuestra voluntad, somos intencionales, ¿verdad? Para decirlo también de otra manera, hay una intención ¿verdad? De presentarnos ante Él, reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza. Entonces, podemos decir que la consagración sí tiene un costo. Ahora, ¿a quién le toca ese costo? ¿Verdad? Porque a veces hablamos de nosotros, pero ahí es que hay una, ¿verdad? Hay una parte que tampoco, ¿verdad? Lo voy a traer de esta manera. La Biblia habla acerca de ser guiados, los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu. Resulta que al que es guiado por el Espíritu, pues no le parece que es pagar un precio. En la realidad no le va a parecer como que hacer las cosas que hace el creyente, de orar, de estar en la presencia de Dios, de congregarse, de todas esas dinámicas. No va a ser como pagar un precio, ¿sabes? Porque aunque nosotros estamos poniendo el tema, hay un precio, aún en la consagración, a la parte espiritual, no le va a ser como pagar un precio, no le va a ser pesado. Sí, pues es que es esperable que los que son guiados por el Espíritu, que están en esa vida espiritual, les nazca hacer eso y no les pese. Por eso el asunto de que hago esto no para alcanzar algo, sino porque ya lo tengo. O sea, yo hago buenas obras no para merecerme algo, sino porque ya siendo inmerecedor, como quiera, se me fue dado. Y yo, por el hecho de estar en Él, pues espera que me comporte de esa forma, que haga ciertas acciones y no las hago para ser recompensado. Las hago como debería ser todo. Si yo hablo de que yo amo a Dios y que mis obras las hago por amor, pues entonces debería ser incondicional. Y ya no sería un asunto de que yo me merezco algo y por eso estoy haciendo esto. Simplemente ya es parte de mi naturaleza. Obviamente si dejo que, como mencionábamos ahorita, el Espíritu Santo haga la obra. Porque si yo quiero entrelazar una cosa con la otra, como decíamos, la consagración no es independiente de la obra del Espíritu. O sea, yo voy a tomar decisiones y yo voy a ejercer fe y yo voy a ejercer obediencia, pero eso va alineado a la obra del Espíritu Santo. Y como estoy con Él, los mecanismos o acciones que se le atribuye al cristiano, de que quizás una persona que está con la vara está medio inclinado, pues puede pensar, no, tengo que esforzarme para hacer esto porque quiero alcanzar esto. No, lo hago simplemente porque ya estoy en Él y no me pesa. Ahora, si me pesa, pues entonces la cosa cambia. O sea, entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Si hablamos de hay un precio, hay alguien que paga el precio. Y por lo menos voy a poner, ¿verdad? La parte, esta es la parte que entiendo, ¿verdad? Que quién va a pagar el precio. Aquí el que va a pagarle el precio es la carne, la naturaleza caída, los deseos desordenados y el yo no sometido al señorío de Cristo. Y todo esto, quizás muchos van a decir, no, es que Dios nos libró de todas esas cosas. Pero entonces, ¿por qué cuando tengo que orar no tengo deseos de orar y prefiero entonces obviarlo? ¿Por qué cuando me tengo que alimentar mi espíritu por medio de la palabra, sencillamente, no tengo deseo? Y cedo a ese deseo. Y a lo mejor uno dice, no, pero es que eso no es tan grave. Eso no es... Bueno, ahí ya estás perdiendo alimento, ya estás perdiendo entonces ese fruto y ese anhelo, ¿verdad? Ahí quien está pagando el precio. A veces nosotros que no queremos entrar en eso, pero la Biblia sí habla de este conflicto. Y en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando hablamos de consagración, la consagración no fortalece la carne, sino que la crucifica. Y ahí es que entonces nosotros vemos esa lucha del creyente, porque no estoy hablando de gente afuera, estoy hablando de gente que conoce, que se congrega, pero no hay actividad
de esa vida, ¿verdad?, que da el Padre Celestial a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, aunque somos creyentes, aunque estamos en Dios, aunque somos hijos del Padre Celestial y entendimos la obra que hizo Jesucristo, muchas veces nosotros mismos le damos rienda suelta a la concupiscencia. Y ahí es cuando Santiago dice, sino que cada uno es tentado y cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y son diferentes cosas, ¿verdad? No, esto aquí podríamos entrar en un tema bien amplio de cuáles son esas cosas. Hay unas cosas que son deseos o falta de deseos, ¿verdad? Porque aquí no solamente es cosas que hacemos, hay cosas que no hacemos. Y ahí entonces entramos en ese precio que ¿quién es que la va a pagar? La carne. Andáis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Tiene que ver con el creyente o no es el creyente que tiene esa lucha? Esa es una parte, ¿verdad?, donde vemos que también está envuelto en parte la consagración. Porque si todo esto, la obra del Espíritu Santo, lo que hizo Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, es verdad, ¿qué cosas detienen, verdad? ¿Cuáles son esas cosas que detienen ese fruto de consagración? ¿Sabes? Y ahí entonces que entra el poner de nuestra parte. De hecho, si quieres ver, para tratar de resumir ciertas cosas, de en dónde radica el costo, es más bien en el efecto que tiene lo que hace el creyente, o la vida del creyente. Va a tener un costo yo buscar a Dios, no para yo obtener algo, sino que lo que yo haga va a traer consecuencias, para bien o para mal. O sea, estamos en una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que yo haga a alguno de los extremos le va a costar. Si yo decido satisfacer el deseo de la carne, me va a costar vida espiritual, que quizás después yo quiera relacionarme con Dios y sienta una barrera. ¿Por qué? Porque estuve alimentando la carne. Ahora, si hago todo lo contrario, entonces alimento el espíritu, pues le va a costar a la carne. ¿Por qué? Porque la carne no puede hacer lo que le da la gana. Porque ya conscientemente yo he decidido, no, yo quiero comportarme a la altura del regalo que me dieron. O sea, no para merecer el regalo, no para sostenerlo, porque también caemos en ese rol de que, ok, entendemos que la salvación y que la santificación es un regalo, pero para mantenerle tengo que hacer esto, si no se me va. Entonces, si es así, no descansa en nosotros. O sea, no descansa en Dios, sino en nosotros, cuando la palabra es clara. O sea, quien no hace la obra completa en nosotros es Cristo, nos la hizo desde un punto de vista posicional y la sigue haciendo progresiva. Simplemente yo lo que me va a hacer, la vida del creyente, lo que va a radicar es a quién yo decido alimentar, a quién yo decido que le va a costar. Si yo quiero que le cueste al espíritu, pues me voy a alejar de Dios. Si yo quiero que le cueste a la carne, pues voy a hacer cosas espirituales que entonces van a coger la carne y la van a subyugar. Correcto. Quiere decir que entonces la carne es uno de los que va a pagar ese precio, porque hay que sacrificarla. Otra cosa es también nuestros temores. Ahí está el choque con la obediencia. Ahí ya tiene que ver más con lo que en un momento dado nos paraliza o nos bloquea. Cuando hablamos de los temores, es cuando en Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Volvemos también a un punto donde hay veces que llegan ciertos temores. A todos nos ha dado cierto temor de hacer la voluntad del Señor o de obediencia, o ahí entonces nos miramos a nosotros mismos y no nos vemos con capacidades o nos vemos con las limitaciones. Y aun cuando el Espíritu Santo y el Padre está diciendo te escogí para esto, hacemos como Jonás, nos mandaron para Nínive, nos vamos para Tarsis, y todo esto ocurre. Ahí es otro que va a pagar el precio, es nuestro temor. Y cuando la palabra también nos habla acerca en este punto, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay un precio. Bueno, el precio que lo pague la carne. Y cuando digo la carne es que no se le va a dar, no se le va a permitir, no le permitamos, ¿verdad?, que domine sobre la palabra
sobre lo que ya el Padre determinó sobre nuestras vidas, sino que podamos movernos en esa voluntad. O sea, ya hablamos del punto de la carne, y también entonces nuestros temores, que es cuando hay veces que nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, pero a la misma vez nosotros nos miramos a nosotros mismos como que incapaces de hacerlo, o no nos atrevemos. Y yo sé que esto nos ha pasado mucho a cada uno de nosotros. Lo importante es que esto no domine nuestra vida. Y el temor, ¿verdad?, surge cuando obedecer a Dios amenaza a veces lo que yo quiero conservar también. Y ahí hay muchos ejemplos bíblicos, pero ¿verdad?, dentro de esto a lo mejor yo quiero, no, es que esto me va a costar que hablen de... Uno sencillo es que hay veces que la gente teme al que dirán. Hay veces que uno piensa que, no, a mí no me importa lo que digan de mí, pero ¿cuántas personas no salen heridas por un comentario, por una crítica? Hay personas que sencillamente por alguien que comentó o se enteró que comentaron acerca de él, ya eso lo atribuló de una manera y creó un pesar en la vida de la persona. De la persona prefiere no hacer nada. Bueno, como le pasó también a Elías en un momento dado, cuando se enteró que querían matar. Viene a hacer una obra tan extraordinaria, un avivamiento poderoso, y llegó la opinión de una persona. El comentario de una persona. Y eso voy a sacarte del camino. ¿Y qué hizo Elías? Él mismo se sacó del camino. Hasta que yo tuve que decirle qué haces aquí. Y solo fue por el comentario de una persona. O sea que ahí el temor es el otro que va a pagar el precio. Y estamos hablando en este caso, cuando hablamos de la consagración. Recuerden que no estamos hablando, vuelvo y digo esa palabrita, esto no es meritocracia, no es para merecerlo, es sencillamente de que hay cosas que sí intervienen en la vida del ser humano, pero no pueden dominar porque ya tenemos las herramientas para sacarlas. Se oye fácil decirla, pero estamos aquí trayéndolo desde este punto de vista para que nosotros reflexionamos en nuestra vida y veamos de que también esos temores llegan a nuestra vida, llegan a cada uno de nosotros. Hay esos temores, y también hubo temores que llegaron a personajes en la Biblia, en la palabra aparece. Y hay veces que nosotros, quizás cuando escuchas esta palabra, dices, no, yo no. Pero ¿cuántas veces no te has sentido mal o te has sentido herido por un comentario negativo, por alguien que habló de ti? Y eso entonces afecta a veces tu ruta. A veces, como dije al principio, ¿verdad?, entrando en este punto, te dijeron para Nínive, corriste para Tarsis. Y cosas similares, ¿verdad?, como ocurrieron también a personajes dentro de la palabra, nos tiende a ocurrir también a nosotros. Y este temor, ¿verdad?, surge, como dije ahorita, cuando obedecer a Dios amenaza lo que deseo conservar. A lo mejor deseo conservar mi reputación, la buena opinión de la gente, no necesariamente conservar algo material. Puede ser un estatus, puede ser no sé, algo puede ser económico, puede ser de muchas cosas, ¿verdad?, dentro de esto. Pero hay veces que nosotros queremos conservar algo. Ay, no me voy a romper la cabeza con eso, no me voy a meter en ese problema o en ese revolú. Especialmente cuando a una persona le dicen, tienes un llamado a ejercer tal asignación o tal ministerio. Dicen, ay, por ejemplo, el pastoral o algo así. Dicen, eso es romperse la cabeza, ¿no? O cualquier ¿verdad?, otra forma de asignación o ministerio. Si buscamos nuestra comodidad, como decía en ese punto, si buscamos tratar de conservar algo que nosotros creemos que es sensato, ¿verdad? Y ahí es que entonces entra también cuando la palabra habla de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿sabe? Que hay que buscar esa guianza, esa dirección, pero el temor siempre llega, y ese es otro, ¿verdad?, principio donde hablamos acerca de que tienen que también pagar ese precio para la consagración y no salirnos de la voluntad del Padre. Y de hecho, a veces, muchas de estas cosas que las vemos como que hay que pagar el precio en esas áreas, no las vas a pagar y te va a ir mal, por así decirlo. Bueno, pagué este precio y todo me fue mal. Porque inclusive
a pesar de que es natural tener el temor porque hay cosas que desconocemos, pero siempre cuando es un asunto con Dios siempre hay garantía. O sea, Dios te va a decir, yo quiero que hagas este ministerio, pero no lo vas a ejercer solo. O sea, no es que, pues dale, inventa el cómo te sale y yo me quedo acá y si te sale bien y si no también, no. Si Dios te dice ve, es porque Él va a estar contigo. O sea, ninguna de las cosas, y volvemos a reiterar eso, las vamos a hacer independientes de Dios. Aunque sea nuestra carne que pague el precio, o sean inclusive relaciones que pagan el precio porque ahora eres creyente y ya no quieren relacionarse contigo, opiniones, estatus, o sea, no importa. De hecho, Jesús le decía a los discípulos, no hay quien haya dejado hermanos, casa, propiedades que no reciba más en este siglo y aún en la vida venidera también. O sea, siempre va a estar esa mano de Dios proveyendo a lo que haga falta ahí para que no estés descubierto y entonces puedas pensar, no, pues yo pagué el precio aquí y no vale la pena. No, sí vale la pena. Exacto. Y por eso, ¿verdad? Hemos traído este tema desde ese punto de vista de hay un precio, porque hay gente que ve eso grande. Lo que acabas de decir, Jesús mismo lo dice, mira, esto, hay gente que dice, esto valdrá la pena ir en pos de Él. Negarse a uno mismo. Esa es la parte, ¿sabes? Ahí está acerca del precio, cuando se habla de negarse a uno mismo. Pero como bien estás diciendo, Jesús mismo lo había dicho, no, quizás nosotros no lo vemos, ¿verdad? Porque estamos en incertidumbre, que ese temor de lo que a lo que va al futuro. Pero dentro de todo eso, la misma palabra nos habla acerca de que, ¿verdad? No temamos, porque Él va a tener cuidado de nosotros, y que también habla de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y quizás lo dije así rapidito, pero son ¿verdad? Elementos poderosos dentro de la palabra, donde está esa confianza y esa seguridad que nos brinda nuestro Padre Celestial. Dentro de esos puntos, ¿verdad? También está la parte de los afanes, ¿verdad? Cuando está ese temor, nosotros, ¿verdad? Y cuando hablamos del temor, ¿verdad? El temor a quedarnos con algo, y a veces nos quedamos con eso, ya sea reputación o lo que sea, y caemos entonces en el otro punto que viene siendo los afanes. Y cuando hablamos de los afanes, cuando nosotros queremos controlar todo, en ese intento de control humano. Y cuando la palabra de Dios habla en Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante, que dice no nos afanéis, ¿verdad? Por vuestra vida y todas aquellas cosas, ¿verdad? En cuanto a necesidades que son reales. Dice más buscad primeramente el reino de Dios. En primera de Pedro también 5:7 dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el principio es el afán es la confianza mal colocada, depender de mí mismo en vez de depender de Dios. Y es otro también que tiene que pagar el precio de que se vaya del medio. Así que yo te diría que te grabes ese pasaje, echar en el Señor tus ansiedades, porque como dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es otra parte, ¿verdad? Donde hablamos de hay un precio cuando viene el afán. Cuando viene ese afán y esa desesperación y esa confianza mal colocada. ¿Y por qué hablo de confianza mal colocada? Porque estamos pensando en nuestras capacidades, en lo que está... queremos controlar todo, y entonces cuando no sentimos que tenemos el control, llega la desesperación. Y no entramos entonces en la confianza, no entramos en ese que está con nosotros, ¿sabes? Sí, ahí quien está pagando entonces el precio es la fe, porque no lo estamos ejerciendo. Exacto. Ahí entonces ya se inclinó para un lado. Se inclinó para un lado entonces el balance. Ya hay un desbalance, ¿verdad? Cuando dependemos de nosotros mismos de depender de Dios. Y estamos diciendo esto no porque sea fácil, porque quizás nosotros lo podemos mencionar aquí, pero hay personas que lo encuentran como un costo. Y al creyente a veces lo encontramos, y voy a incluirme también, porque a veces nosotros lo vemos como algo grande y pensamos, valdrá la pena, pero la palabra habla de que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué cosa, cuando estás pasando por la situación, ese texto, te da esperanza, o tú dices en qué, o lo cuestionamos? Hay veces que ante esa palabra, lo que se levanta dentro de nosotros es un cuestionamiento. ¿En qué está obrando esto para bien?
Yo sé que no es fácil, especialmente cuando estás viviendo una situación y te topas con ese verso bíblico que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que no es fácil decir si vale la pena o no vale la pena, pero es importante que no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos en ese momento donde estemos pasando por esa situación. Por eso es que dentro de este principio hablamos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entendemos que no dependemos en nuestra fuerza, aún en nuestras gestiones de vida, sino depender de Dios. Y esto lo digo en momentos que yo sé que hay gente pasando por situaciones fuertes, por situaciones difíciles. Pero no desmayemos, porque si no vamos a caer en el otro punto que también tiene que pagar ese precio de echarse a un lado y de morir. Y es el ocio, la pereza, esa manifestación externa, ¿verdad? Y dice, ¿hasta cuándo estarás acostado, perezoso? Habla la palabra, ¿verdad? En diferentes partes, específicamente mencioné una que está en Proverbios capítulo 6, del verso 9 en adelante, habla acerca del perezoso. Y que no nos hagamos perezosos. Y hay veces que, ¿por qué llega la pereza a nuestra vida? Porque a veces las situaciones y las cargas sentimos que no tenemos control y dice, pues... Lo deja todo echar a perder, fíjate. Perdóname la expresión, pues que se echa todo, ¿verdad? Así, hablando coloquialmente, ¿verdad? Pero no desde una manera de la sana, sino más bien una de rendición, te rendiste. De rendición, de desentenderse de las circunstancias, de las situaciones. Ahí entonces llegamos a esas conclusiones. Y de hecho también, o sea, la posición de pasividad llega un momento dado que se termina convirtiendo en pereza, porque eres tan pasivo, o sea, no estás haciendo, y cada vez haces menos, porque según tú entiendes que ya Cristo hizo todo y que tú no tienes que hacer nada, porque tuviste un mal concepto de pensar de que tú le añades a la salvación o a la santificación, y no que estás simplemente respondiendo con amor a lo que Él hizo, y tomaste esta visión pasiva y no tengo que hacer nada, y cuando vienes a ver, cuando tienes que hacer algo hasta te cuesta hacerlo porque caíste en lo que es la pereza como tal. Pero eso, para ir cerrando entonces este punto como tal, donde hablamos que el que tiene aquí el costo que paga en el sentido de la congregación, de la consagración, viene siendo la carne. Y cuando decimos que tiene que pagar el precio, es pagar el precio de morir, de que no puede estar en nuestra vida, o tienen que ser desechos, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, hacerlo retomando, ¿verdad? Son esos deseos no rendidos, esas pasiones no rendidas que pueden producir temor, que a la misma vez ese temor generan afanes, y esos afanes terminan en pereza espiritual. Y por eso es que la palabra siempre dice que si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta frase, esta parte, ¿verdad?, nos recuerda de que van a haber cosas que nos van a desafiar, van a haber cosas que no van a ser fácil, porque dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí está ese costo de que uno dice, wow, negarse a uno mismo, ¿valdrá la pena? Ahí es que entonces empieza esas preguntas, y uno dice, y cuando se habla de hay un precio, ya dijimos que no es un precio en el esfuerzo humano, sino sencillamente cuando entendemos y hay una confianza, hay una seguridad, no va a ser un precio que pagar. El que va a pagar ese precio va a ser la carne, en el sentido de desaparecer, de deshacerse de todo aquello que no añade, ¿verdad? No añade al espíritu, sino a la parte de la carne. Enviamos entonces a la pregunta, ¿hay un precio para la salvación? No, porque Cristo ya pagó el precio. Y si cuando hablamos de, ¿verdad?, para la palabra habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y tenemos para ir cerrando, voy a hablar acerca ¿verdad?, el relato de la palabra del joven rico, que nos relata que este joven se acercó a Jesús preguntando qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Jesús no le está vendiendo la salvación, sino que le está revelando lo que hay en su corazón, ¿verdad? Cuando le habla y dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y le decía, ven y sígueme, ¿verdad? Y la Biblia dice que oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Y casi siempre ponemos las posesiones solamente en cosas materiales, pero las posesiones puede ser, ¿verdad?, ese control que nosotros queremos tener sobre las cosas, o nuestra opinión sobre de cómo Dios va a ir llevando nuestra vida y lo que va a ir sucediendo en nuestra vida. Todas esas cosas, ¿verdad?, están ahí implícitas, ¿verdad?, en todo esto que estamos hablando. En este caso, pues el obstáculo que pues ponía este joven para la consagración total era, ¿verdad?, sus posesiones. El problema no era la riqueza, sino que las riquezas ocupaban un lugar que solo Dios tenía que tener en la vida de este joven. Y ahí es donde, ¿verdad?, sencillamente pues se descubre su corazón, o lo que está en el interior de él. Y ahí es que entonces, ¿verdad?, como muchos quieren seguir a Cristo, pero sin soltar aquello que compite con él. Cuando dijimos de pagar el precio, todo lo que compite con él es lo que va a pagar el precio de desaparecer. No para ser salvos, sino para vivir rendidos a él. No para comprar el favor de Dios, sino para caminar en obediencia. Donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Mateo 6:21. Entonces, si, ¿verdad?, el precio no es de la cruz, ya Jesucristo lo pagó. La vida consagrada, ¿verdad?, es lo que estamos hablando. Y la palabra también habla, y cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad?, suena como que ay, que mucho hay que dejar. Mira, en realidad tú vas a ver que cuando andamos en el espíritu, esto no es difícil. Ligera mi carga, de Jesús dijo, ¿verdad? Y es fácil. Pero a la humanidad y a la carne no le va a ser fácil. Porque aunque la gracia es gratis, no es para a la carne, no le resulta barata. Y eso es el tema que hemos traído acerca de esto. Hay un precio. El precio acerca de la consagración no la pagamos tampoco nosotros con nuestra obra, sino más bien la paga todo aquello que es obstáculo, pero es para deshacerse y para desaparecer. Hay muchos conectados, ¿verdad? Saludamos a cada uno de los que se ha conectado por ahí. Y vamos a ir mencionándole ya en breve, no a todos, porque hay muchos. No sé si quieres añadir algo más antes de pasar a la parte de... Yo diría que se resumirían en dos cosas. En la sentencia que dijo el mismo Jesús: si alguno quiere seguir en pos de mí, es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y es algo continuo. El costo como tal que debería cargárselo a la carne para vivir la vida en el espiritual es simplemente día tras día tomar la decisión de servirle a Dios. Tan sencillo como eso. Es decidir. Quizá hoy te toque decidir una cosa, mañana otra. O sea, no es pensarle que de la noche a la mañana tomé todas las decisiones y ahora soy el hombre más perfecto en el mundo, el que sigue a Cristo hasta lo último y todo está bien. No. Dios te va a guiar constantemente a tomar pequeñas decisiones. Quizás amistades, quizás relaciones, quizás que pusiste tu confianza en lo que no tienes que ponerla, quizás que estás afanado en algo. O sea, siempre hay pequeñas decisiones que vas a tomar que te van a decir si entonces estás siguiendo a Cristo o no. Si en realidad, y cuando tomas la decisión acertada, que es moviéndote a lo espiritual, entonces le pasas el costo a la carne de que pague yo el precio para tú glorificar el nombre del Señor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Esperamos que haya sido y sea de edificación para ustedes, ya que es algo que siempre, ¿verdad?, meditamos en estas palabras, y esperamos que usted pueda meditar, pueda reflexionar en la misma acerca de ¿verdad?, hacer como esta pregunta. ¿Hay un precio? Ya, ¿verdad?, lo desglosamos en todo este tiempo que hemos estado hablando con todos ustedes, y saludamos de manera en especial a todos aquellos que se conectan a través de las distintas plataformas, Facebook, TikTok y ¿verdad?, por ahí, por todas las áreas que están conectados. Vemos que hay mucha gente por TikTok, muchos nombres que tengo aquí apuntados. No me va a dar tiempo de decirlos a mencionarlos a cada uno, pero gracias por su sintonía, y esperamos que pueda seguir siendo edificado con cada uno de los programadores y con
cada uno de los programas, tanto de Bastión como los diferentes programadores de radio y TV Justicia Puerto Rico, donde se sigue proclamando esta palabra de edificación para todos aquellos que se conectan y todos aquellos, ¿verdad?, que tienen la oportunidad de compartir con nosotros, ¿verdad?, la palabra y escuchar, ¿verdad?, cada uno de los temas que se expone y cada programa. Así que les bendecimos de manera especial. Gracias por su sintonía. Esperamos que se siga conectando hasta el próximo programa. Y nos vamos despidiendo de su programa Bastión en esta noche. Y le decimos será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.